Buenos días a todas y a todos. Es una pregunta para la alcaldesa electa. Yo le quiero preguntar si usted va a acatar esta resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México, si va a ofrecerle una disculpa pública a la candidata perdedora, en este caso a Katy Monreal, y si va a hacer caso de todo lo que en esa resolución se ha establecido para usted, de ir a un curso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es mentira. Qué bueno que usted lo menciona para evidenciar nuevamente las mentiras de la candidata derrotada. No hubo sanción. Esas son las medidas que ella quería que me pusieran a mí y no le fueron autorizadas. Pero yo creo que o tiene muy malos asesores o no sabe leer. Pero no hay sanción. Es otra más de sus mentiras y verifíquenlo. Ya está el acuerdo publicado. Gracias. La siguiente pregunta es de Máximo Allende, de Subjetivo. Sí, gracias. Buen día. Una pregunta para la senadora Gálvez a propósito del tema que el día de hoy nos convoca. Usted fue al Tribunal Electoral el pasado lunes y ahí comentó que usted tiene un recurso interpuesto contra el presidente de la República para denunciar exactamente este tema que tiene que ver con violencia política de género. Pide usted, o así trascendió en medios de comunicación, que el presidente sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, y lo que llama la atención es que usted estaría postulando que el presidente le pida una disculpa a usted por lo mismo. En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casas, si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, por eso justo quería explicar qué es la violencia política en razón de género. El presidente es un superior jerárquico a mí, es el presidente de la República y ejerció esta violencia en su libro, en la mañanera, y no voy a repetir todos los adjetivos que me recetó. Cuando uno está en una contienda política, pues se dicen cosas duras, fuertes, en la contienda. El caso mío se llevó a tribunales, la sala especializada ya ratificó que el presidente cometió violencia política en razón de género, pero no lo sancionó. Y yo lo que estoy diciendo es que no debe de aplicar una sanción, una reparación del daño. Y la reparación del daño tiene que ver con que lea el libro del uso no sexista del lenguaje, que ya se lo mandé a Palacio Nacional. 2, es más, comete violencia política contra Claudia Sheinbaum, por cierto. Contra ella misma comete violencia política, porque el presidente pertenece a una generación donde no existe ese respeto hacia las mujeres. Entonces, si lee el libro, el presidente va a poder entender muchísimas cosas que hoy no entiende. 2, hay gobernadores que han sido inscritos en el catálogo nacional de violentadores políticos, como la gobernadora de Campeche. En el caso debería de aplicar al Ejecutivo porque es una reparación del daño. Por eso yo he impugnado la resolución de que no se le apliquen sanciones al presidente. Respecto al tema del narcopartido, que fue de los temas más polémicos, véase usted la entrevista de Donald Trump ayer, donde narra cómo este gobierno está sometido al crimen organizado. Y ese es un dato que da el Comando Norte, donde el 35% del territorio nacional, vea usted Chiapas, ¿quién manda en la frontera? Pues al final de cuentas, esa evidencia no solo la dije yo en campaña, sino la confirman el propio candidato a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, no, yo no tengo ninguna denuncia por parte de la virtual presidenta electa donde argumente violencia política en razón de género, y yo tampoco tengo contra ella. Entonces, y eso de que no la mandan, pues espero que lo demuestre. ¿Eso sí lo piensa usted, que la mandan, que la ordenen? Pues mira, ya dijo el presidente quién tiene que ser los integrantes del sector salud. ¿A quién le gustaría que nombrara el presidente? El presidente se tiene que abstener de hacer esos comentarios. A ella le toca decidir si deja o no a Hugo López-Gatell, si deja o no a Zoe Robledo. El simple hecho que el presidente insinúe que le gustaría que los dejara, me parece nefasto de parte del presidente. Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que al menos sí hay una influencia tremenda de parte del presidente en varias decisiones. Gracias. Al senador Álvarez y Casa. Senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante. Tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación, pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación,
pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí pues van a meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero, supuestamente, para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular. Así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución. Y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, les sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998, porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso le recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y en 2018 cuando se aplicó este criterio? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena, Ya le contesté. y se aplicó ese criterio. Todo el mundo fue a los tribunales y así lo vamos a hacer. Finalmente les pregunta Alejandro Lelo de la Rea de CDMX Magazine. Hola, claro, buenos días a todas, a todos. Preguntarles, el caso Cuauhtémoc ya lo hemos visto, avanzado muy rápido, muy sorprendentemente rápido, no así los casos se me viene a la mente, y igual ustedes pueden tener más, Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras, el caso de la impugnación, la de fondo de la composición del Congreso de la Ciudad de México. No sé si alguien me pudiera comentar, que ustedes quieran, sobre este tema, qué van a decirle, qué le quieren hacer un llamado a las autoridades electorales, porque pareciera que eso es parte de lo mismo, ¿no? De retroceder lo que no le conviene quizás a Morena. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, miren, nosotros siempre agradeciéndole mucho a todos ustedes, compañeros, representantes de los medios de comunicación, agradecerles por su tiempo, su gentileza. Nosotros lo que queremos decirles es, en efecto, igual que tú, querido Arturo, detectamos cómo se mide con dos varas distintas, porque sí son distintas. Y hoy lo que venimos, y juro que te habré de contestar, es a dejar perfectamente claro que apoyamos con toda nuestra energía a Alessandra Rojo de la Vega. No es porque sea una decisión que haya tomado Alessandra, sino porque respetarla como la próxima alcaldesa, porque va a ser la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc, es respetar la decisión de decenas de miles de personas, no de ella. Nosotros lo hemos dicho, todos sabemos lo que pasó el 2 de junio. Nosotros respetamos lo que fueron sus triunfos, lo respetamos con honor y con dignidad. ¿Y qué pasa cuando ellos no triunfan? Entonces, ni con sus números respetan donde no ganaron. Entonces, ¿cuál es su modelo de funcionamiento? ¿Cómo entiende Morena la democracia? ¿Es pura y prístina? Sí ganan. Y donde no ganan, en donde pierden, no hay democracia. Y entonces vámonos a los tribunales, en donde, por cierto, queremos poner a todos los jueces y juezas Morena, con sus mayorías que creen que van a ser eternas. Nosotros queremos, insisto, hacer un exhorto a las autoridades electorales, a las que respetamos, a las que siempre hemos defendido, a que así como le ponen atención al caso específico de Cuauhtémoc, qué casualidad, lo hagan con todos los demás. Lo único que estamos pidiendo es que cumplan con la ley, que para nosotros no es un cuento, es la ley. Yo Gracias, gracias. te Sí, voy a hacer un comentario. gracias. Justo vi la sesión sobre financiamiento en el INE y se sacó un caso que me parece relevante, el de Álvaro Obregón. El INE no consideró una tarjeta que entregó el candidato ganador en Álvaro Obregón, que sí cambiaría el resultado de la elección. Y espero que el INE haga un estudio más exhaustivo de ese uso de recursos
porque ahí sí podría y se dejaría claro un rebase de topes de campaña y una coacción directa del voto y cambiaría el triunfo en el caso del Álvaro Obregón, y este fue un caso que se sacó en el Consejo General del INE. Espero que profundicen y también podamos recuperar la alcaldía Álvaro Obregón. Gracias. Si ustedes me pudieran permitir una pregunta más, y con esta cerramos ya la ronda de preguntas y respuestas, de Federico Lamont, de Audiorama. Ingeniero, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Oye, ingeniero, ¿usted encuentra alguna similitud entre la elección para candidata a gobernadora de Hidalgo en el 2010 y en esta elección del 2 de junio? En aquella ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se tardó más de lo indicado para calificar, y como esta elección aún no la califican los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿considera que existe la posibilidad de una causal abstracta en el resultado del 2 de junio o ya renunció a ello? No hay duda de dos resoluciones del tribunal. Hubo violencia política en razón de género y fue una elección inequitativa donde el presidente de la República se involucró y coaccionó el voto con programas sociales. Eso ya lo definió la sala especializada. ¿Qué tanto tiene impacto para la calificación final? Pues eso solo lo saben los magistrados. Pero le pongo en la mesa que faltan 400 quejas de nuestra parte que se resuelvan en el INE y en las salas especializadas. Es por eso que no se puede dar la calificación, aunque ya Claudia Sheinbaum ha anunciado que para el 15 de agosto estará calificada la elección, dato que yo no he recibido por parte del tribunal, y de hecho estuve esta semana ya, y seguramente buscaré a la sexta magistrada que acaba de ser nombrada, pues para ya acabar mis reuniones con todos los magistrados. Y finalmente, para usted, jefa de alcaldesa electa, o no, ¿no sería recomendable para la democracia en la Cuauhtémoc que usted, en un acto de humildad, abriera todas las casillas y así se legitimara a 45 días de su toma de protesta del 1 de octubre quién ganó, si usted, o hay alguna duda para los electores de esta alcaldía de Cuauhtémoc? Muchas gracias. Pues es que eso no depende de mí, ni de caprichos y berrinches. La ley es la ley. Y no hay un solo supuesto que permita que las casillas se vuelvan a abrir. Y si meten mano en el tribunal, ¿quién nos garantiza que no van a meter mano a los paquetes electorales? Exigimos que esta familia desleal saque las manos, que deje de arrebatar a la mala lo que no ganaron por la buena, y agradecerles, ojalá estén atentos al día a día lo que está sucediendo en Cuauhtémoc, que se respete la voluntad de la gente, porque aquí ya decidimos. Muchas gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Xochitl que no espera una disculpa por parte del presidente AMLO. Dice que espera una reparación del daño hacia su persona. Y en cuanto a Claudia, dice que sostiene que el presidente AMLO le da órdenes, que Claudia no es independiente de sus decisiones. El reportero le dice a Icaza que por qué no dijo nada en 2012 y 2018 sobre la representación y subrepresentación, porque ahora hace circo, maroma y teatro. Y que Morena quiere ganar la mala, lo que no obtuvo en las urnas, porque quiere pasar del 54% al 75%, dijo Don Barriga. Y sigue vociferando, dice que hace que el pueblo no dio los votos para cambiar la Constitución, dice que es un fraude popular, que es una gandalle. Como ven, amigos, se vuelven locos Xochitl y Casa, siguen dando patadas de ahogado, aún no asimilan la espeluznante derrota que sufrieron el 2 de junio del 24. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.